Hola chicos, Dios me los bendiga. Bienvenidos a una nueva clase. En este caso vamos a hablar de las nocias, ¿no? Vamos a comenzar hablando del fenómeno de lo que es la percepción. Antes de hablar de percepción, vamos a hablar un poco del fenómeno de la sensación, ¿no? El fenómeno de la sensación nos hace una aproximación al primer contacto que tenemos con el estímulo externo. Eso es muy importante. Luego, la percepción, que es la noxia, es decir, el conocimiento es lo que nos va a permitir a nosotros conocer y saber con propiedad qué objeto estamos tocando, percibiendo, si es frío, calor u otro, ¿sí? Entonces, básicamente, la sensación es la impresión que se produce al primer contacto con un estímulo novedoso. Y la percepción es el reconocimiento, es la noxia, el conocimiento de ese estímulo del que se está presentando. Eso es muy importante. Entonces estamos hablando de dos procesos, en este caso que es la recepción y la interpretación de un estímulo externo. Eso es lo primero. Este proceso de percepción es un proceso complejo, interesante, porque está relacionado con los procesos de memoria y aprendizaje y también está muy relacionado con los procesos atencionales. Entonces, en el año de 1998, Travieso y Blanco acerca una postura a la definición de la percepción y dice que la percepción puede definirse como la forma en que son interpretados los estímulos que son recibidos del exterior por medios de los sentidos, ¿sí? Cabe señalar que cada proceso perceptivo dependerá de las experiencias de cada sujeto. Dentro de los autores más destacados que hablan sobre la percepción, encontramos a George Berkeley. Recordemos entonces que la percepción ha sido estudiada por la escuela Gestalt o Gestáltica para quien quiera profundizar. Este autor, George, básicamente se dio cuenta o analizó el papel de la experiencia en la consolidación de nociones relacionadas con la percepción. Y hablaba de que la percepción, sin duda, era un proceso que estaba orientado o ligado al aprendizaje, relacionado obviamente con la experiencia, que es lo que al final se da por la relación con los otros. Denominó además este autor claves monoculares a lo relativo al tamaño de la interposición, sombras y gradientes de luz y claves de convergencia, que es el movimiento de los ojos para enfocar un determinado objetivo. Hay otro actor que es William James, no es de la escuela gestáltica, pertenece al funcionalismo, pero aportó también al fenómeno de la percepción. Podríamos decir que la escuela estructuralista con Wilhelm Wundt también aportó al tema de la percepción porque hablaba de las cualidades, intensidad y la sensación que son importantes en los procesos. Para William James, que toma muchos postulados o posturas de otros autores, entre esos el naturalista Charles Darwin, sobre el concepto de evolución, James hablaba de que el niño recién nacido llega al mundo incomprensible e intangible, ¿no? Para James, al igual que Berkeley, el niño tiene una mente pasiva y desordenada, por lo que el orden perceptual se aprende con la experiencia. Vean qué interesante. De esta forma, la mente del ser humano tiene un papel meramente funcional para su organismo y es la mente misma la cual a partir de las sensaciones inmediatas asocia y busca experiencias previas para dar significado a los estímulos. Les había comentado que la Gestalt no quiere decir que otros autores no hayan estudiado
o profundizado sobre este tema, pero quien lo más lo ha profundizado es la Gestalt, ¿no? Entonces, es muy interesante para la persona que quiera profundizar. Hay una, hay libros y además que no es muy conocido la terapia de la psicología gestal, pero es muy interesante. Recordar que la gestal nace en Alemania, ¿no? Básicamente por allá en el siglo XX aproximadamente, con los aportes de Max Wettiner, Corgan Kuller, Kurt Koffat y Kurt Lewin. Son las figuras más representativas de esta teoría gestáltica, ¿eh? Que es una escuela y un principio psicológico. Para este enfoque entonces de la Gestalt o la Gestalt, la percepción es un todo, óigase bien. Eso quiere decir que los seres humanos percibimos las cosas de manera conjunta y no aislada. Es decir, yo veo el paisaje completo y no veo simplemente un árbol, un bosque separado, veo todo conjunto, ¿sí? No veo la piedra aislada, no veo la arena aislada, no veo los árboles aislados, todo lo veo conjunto. Entonces es un complejo bien estructurado y organizado. Es muy interesante el fenómeno de la Gestalt, ¿no? En este sentido, es necesario mencionar que para la teoría de la Gestalt son muy importantes los conceptos de figura y fondo. Se ha tomado el tiempo, la teoría de la Gestalt, para hablar de este fenómeno de figura-fondo y que es muy importante que el fenómeno de la figura-fondo eh, se basa en dos premisas, ¿no? Entonces lo importante aquí para tener en cuenta son dos cosas, que la figura es eso que está definido, bien definido, mientras que el fondo es aquello que por lo generalmente toma el papel de sustancia y no está claramente definido. Óigase bien, la figura básicamente hace referencia a eso que está bien definido, ¿sí? Que por lo generalmente es el autor que adquiere el papel de cosa, mientras que el fondo no tiene una forma definida. Eso quiere decir que usted cuando le coloquen un ejercicio de figura y fondo, tiene que tomarse la tarea o el trabajo de pensar qué es lo que tiene el papel de figura, qué es lo que está delimitado en la figura que es claro, que está definido y que cualquier papel de cosa, porque es lo que se puede percibir. Y el fondo es que no está bien definido y adquiere el papel de sustancia. Pareciera que fuera, si usted lo analiza como el mar, una sustancia que se rega por toda la imagen, básicamente. Hay otros componentes más agregados que es que la figura se encuentra al frente y que el fondo se encuentra detrás de la figura. Y que la figura aparece más cercano con localización evidente en el espacio, mientras que el fondo aparece más alejado, ¿no? Ubicado detrás sin una localización muy clara. Eso se hace porque la figura domina la conciencia y el fondo básicamente forma parte del espacio general. Entonces, figura es lo que se percibe, es lo que se puede evidenciar, lo que tiene una forma clara y precisa, de una forma que se destaca sobre el fondo. Y el fondo es eso que adquiere papel de sustancia y que no se destaca por encima de las cosas. Entonces, si usted le presenta una imagen, tiene que saber qué es lo que está claro en la imagen y qué es lo que no está claro en la forma y fondo, en la figura y fondo, perdón. Entonces, es muy interesante. Ya les había hablado de los autores que han hecho muchas contribuciones en el campo estáltico, orientado más que todo a la percepción visual, al campo visual. Hay unos principios básicos de la teoría de la Gestalt y hacen referencia a que no percibimos los elementos aislados, sino como un todo, ¿no? Un todo organizado. Eso es muy importante. Que los seres humanos no somos un receptor pasivo de estímulos visuales, sino activos, ¿no? Y que el ser humano, sin duda, aporta sus propios elementos organizativos para concretar el estímulo.
La percepción es un acto universal y común a todos. Todos tenemos esta habilidad. La percepción entonces depende del contexto y de la experiencia previa al sujeto. Dentro de las leyes de la Gestalt, que es un hermoso tema, vuelvo ya a un aviso parroquial que está orientado, la ley de la gestáltica, está orientado a los componentes que regulan toda esta teoría. Primero, la ley de proximidad. La cercanía de los objetos tiende a percibirse como una unidad. B. La ley de la similitud. La similitud de los objetos tiende a percibirse como una unidad. La ley de la buena continuación hace referencia a que los objetos acomodados en una curva o línea recta son percibidos como una unidad. D. La ley del cierre. Cuando existe un faltante en un objeto, se tiende a completar y cerrar este objeto. E. La ley del destino común. El movimiento en una misma dirección tiende a percibirse como una unidad. Por ejemplo, vamos a ver que en este ejemplo que tenemos aquí, que es un triángulo, podemos ver la ley de cierre. Miren que los espacios, les hace falta los espacios, pero por esos espacios faltantes, usted percibe eso como un todo, ¿no? Que es lo que hace que usted tenga un papel adaptativo y usted pueda darle cierre a ese objeto. Mira qué interesante. Y es una técnica que se utiliza mucho para trabajar trastornos de aprendizaje cuando los chicos confunden B y P. Y entonces uno ve, y no es culpa de los docentes y profesores, porque no es su razón de ser, porque ellos son pedagogos, hacen lo mayor que puedan, que le enseñan al chico la plana de la B por un lado, la D por el otro, y no es la idea, sino enseñarle la ley de cierre como primer punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ley de buena continuación, se puede ver el ejemplo de la escalera, ¿sí? Y es que claramente se evidencia que la mente continúa un patrón, ¿no? La cognición, aún después que desaparezca, en la misma dirección. Interesante, miren la ley de semejanza, que esta es muy bonita. Miren que nuestra mente, por lo generalmente, agrupa los elementos similares en una entidad. Mírenlo, los negros y los eh, blancos, ¿no? Va a depender la semejanza de lo que es la forma, el tamaño, el color y el brillo de los elementos. Este que es la ley de la buena forma, de la Gestalt, dicen los expertos de la Gestalt que cuando alguien se hace una cirugía eh, para cambiarse una parte del cuerpo, pierde la buena forma. Este mecanismo permite reducir las posibles ambigüedades o efectos distorsionadores, buscando siempre la forma más simple, la más consistente. En definitiva, nos permite ver los elementos como unidades significativas y coherentes, ¿no? Ahí vemos una figura, a cada uno le pregunta qué figura ven ahí, que se ve algo coherente. La ley del movimiento, que es que uno siempre percibe las cosas en una misma dirección, como una unidad, ¿no? Que es interesante. En el ámbito de los vuelos de aves, vemos el fenómeno cómo se percibe en una misma dirección o unidad. Hay un concepto de la Gestalt, que es el procesamiento abajo arriba. También ellos dicen, hablan del procesamiento arriba abajo. En este caso, el procesamiento de abajo arriba lo denominan, que para algunos autores básicamente hace referencia a que existen momentos en que el estímulo por sí solo es el que va a fungir como el receptor del proceso de percepción. Es decir, que no influye el aprendizaje, la experiencia del contexto. Y vean qué interesante. Por ejemplo, la primera concepción que tenemos nosotros, o esa primera experiencia que alguna vez tuvimos con el fuego, eh, con el frío, con el caliente u otro, que esto es agradable o desagradable, eso es lo que se conoce como el proceso de abajo arriba, que no es más que un proceso evolutivo que nos permite a nosotros
darle una noxia o un conocimiento al fenómeno sensitivo. Miren qué interesante. Entonces, eso es lo que hace referencia al procesamiento de abajo arriba. ¿Sí? Miren qué interesante ese procesamiento. Procesamiento de abajo arriba. El otro fenómeno que les hablaba, que es el fenómeno también de arriba abajo, también conocido. Bueno, este fenómeno de abajo arriba, bottom up, el procesamiento de arriba abajo se conoce como top down, ¿no? Y el procesamiento de arriba abajo básicamente son cambios atencionales que tiene el sujeto en función de experiencias cognitivas y que sin duda alguna eh, están mediadas por la experiencia y lo que el sujeto hace con la experiencia. Es muy interesante. Quien quiera profundizar estos temas puede hacerlo porque son muy interesantes y vuelvo y digo que es una técnica que no hay muchos expertos, al menos en Colombia, y que merece atención, ¿no? Para concluir entonces, decimos que el procesamiento de abajo arriba es la primera experiencia que se tiene con un estímulo y de aquí que se forma la anoxia, podríamos decirlo. Entonces, a partir de ese análisis sensorial, que comienza en el nivel de la entrada de información de los sentidos, nuestra mente interpreta lo que nuestros sentidos detectan. Mientras que el procesamiento de arriba hacia abajo, dicen los expertos de la Gestalt, cuando construimos percepciones en base a nuestras experiencias y expectativas. Esto nos lleva a focalizar nuestra atención sobre estímulos específicos. Vamos a hablar del fenómeno de las noxias, ¿no? ¿Qué son las noxias? ¿Qué es eso de las noxias importantes? En toda esta clase de las agnosias. Ya les había dicho que las noxias hacen referencia a el reconocimiento o la comprensión del estímulo a través de los sentidos, ¿no? Es la percepción. Eso es lo que se conoce como las noxias, ¿no? Se da gracias a través de las funciones corticales, también con algunas estructuras subcorticales y áreas del cerebelo. Entonces, una lesión en las áreas asociativas puede generar, sin duda alguna, una alteración en las noxias, ¿no? Quien habló primeramente, no solamente de agnosia, sino también de afasia, fue Freud. En este caso fue el primero que habló de agnosias y habló de trastornos perceptivos derivados de lesiones cerebrales. Luego abandonó esto y se dedica a otros temas relacionados con el inconsciente y el psicoanálisis. Ya conocen toda la teoría de Freud, ¿no? Las agnosias, básicamente, ¿qué hacen las agnosias? Impiden el reconocimiento de los estímulos, ¿no? El significado, básicamente, de los estímulos que se eh, perciben a través de los sentidos. Eso es para tener en cuenta. Entonces, vamos a encontrar que aparte de la parte del tema del cerebro, vamos a encontrar y del cerebelo, eh, de las estructuras corticales del encéfalo, de las subcorticales, vamos a encontrar aquí el tálamo, que hay unas fibras conectivas del cuerpo calloso y fascículos de asociación que pueden contribuir al fenómeno nóxico. Es decir, no se explica las noxias por un único fenómeno, ¿no? Entonces, ya definimos el concepto de la sensación y la percepción, que es el conocimiento, que es lo que se conoce como noxias, y esa alteración del proceso nóxico se conoce como agnosia, ¿no? Etimológicamente es sin
Noxia es conocimiento, entonces es sin conocimiento a través de los sentidos. Estamos hablando de el sentido de la vista, estamos hablando del sentido del olfato, estamos hablando de la audición, estamos hablando del gusto, estamos hablando del fenómeno del tacto. Entonces, de ahí que las agnosias se clasifican en agnosias unimodales y polimodales. Son más comunes las polimodales que las unimodales y que las que más han estudiado son las agnosias visuales auditivas y en menor orden las agnosias gustativas y olfatorias. Generalidades de las agnosias, ¿no? Hay 5 características que nos propone Portellano y son alteración caracterizada por la incapacidad para reconocer estímulos familiares y atribuirles significados. Impiden la interpretación correcta del significado de los estímulos, pero no se deben a déficits sensoriales, sino que están asociados a lesiones cerebrales en áreas asociativas. Estas se dan por lesiones como consecuencia de accidentes vasculares, lesiones en el tálamo, eh, fibras conectivas como el cuerpo calloso. La gran mayoría de las agnosias solo afecta el reconocimiento e interpretación de los estímulos en medio lado del cuerpo, es lo que se conoce como la hemiagnosia, y que muchas pueden afectar varios canales sensoriales. A esta altura vamos a distinguir entonces la diferencia entre lo que son las agnosias aperceptivas y las agnosias asociativas. Las agnosias aperceptivas, dice Lissauer, que es el autor que las plantea, es que hacen referencia más que todo al procesamiento sensorial de las características físicas del estímulo. Para Lissauer, las agnosias aperceptivas están más relacionadas con un reconocimiento, pero de las estructuras primarias de cada lóbulo. Entonces estamos hablando de las estructuras primarias del lóbulo occipital, del lóbulo temporal, del lóbulo parietal, mientras que las agnosias asociativas es lo que Lissauer establece como las verdaderas agnosias. Está relacionado con la alteración de las áreas de asociación, ¿no? Que pueden ser áreas secundarias y áreas terciarias, que alteran básicamente la comparación entre los estímulos sensoriales recibidos y nuestro archivo de memoria, facilitando la atribución de significado. Según este modelo, eh, las agnosias entonces van a depender en gran medida de la alteración de las áreas secundarias y secundarias, aunque van a haber modalidades agnosias terciarias, ¿no? Pero básicamente la alteración es en las áreas secundarias y están, como les dije, las agnosias perceptivas. Espero que hayan revisado estos videos que son importantes para comprender todo este fenómeno. ¿Cuáles son los requisitos que dice Portellano para diagnosticar una agnosia? Para decir que alguien tenga una agnosia. Debe producir una pérdida de capacidad para el reconocimiento de objetos previamente conocidos por el sujeto. No es que usted no lo conocía, es que usted lo conocía y sabía que eso era un lapicero, un marcador u otro. Los receptores periféricos sensoriales tienen que estar indemnes o, si están alterados, deben tener solamente un déficit parcial que por este déficit no se explique la incapacidad para atribuir la noxia al objeto, ¿no? Las áreas primarias del cortés tienen que estar preservadas sin que exista un trastorno sensitivo motor que justifique la agnosia. No debe existir tampoco hipoestesia o anestesia porque esto impide el reconocimiento del estímulo. No debe existir trastornos atencionales o psiquiátricos, perdón, que limiten la capacidad para aprender el significado del estímulo. Tenemos entonces
Entrando en materia de las agnosias, la primera clasificación que es la agnosia visuales. Las agnosias visuales básicamente es que la persona tiene una incapacidad de reconocer los objetos a partir de la vista, ¿no? No es que tenga la persona un problema visual, no, es que el área 17, perdón, el área 18 y 19, que son las áreas de asociación secundarias, están alteradas y por eso la persona no puede distinguir entre personas, a veces objetos o colores, aunque la persona conserve el tema del rastreo y la agudeza visual. Eso quiero dejarlo claro, ¿no? Dentro de las clasificaciones de las agnosias encontramos eh, la agnosia para objetos, que básicamente que la persona tiene una incapacidad para reconocer objetos y dibujos, existiendo dificultades para la denominación, el recuerdo, la descripción, conservando la capacidad de reconocer a través de la vía cutánea, es decir, el tacto, pero no solamente en las manos, todo lo que es vía cutánea, los objetos, ¿no? Pero se evalúan más que todo por la palma de las manos. Entonces, básicamente, la persona tiene dificultades para discriminar figuras superpuestas o entremezcladas, dificultad también para reconocer figuras esquematizadas o fragmentadas. Aquí vemos un ejemplo de figuras fragmentadas de Gauguin, y aquí les pregunto a ustedes qué figuras observan, cuáles pueden observar. Parece muy sencillo, pero para una persona que tiene una alteración en el área 18 y 19, no es tan sencillo, ¿no? Y también les pregunto qué ley se observa en esta figura que está de blanco y negro. Por lo generalmente, las lesiones que están relacionadas con las agnosias para objetos están relacionadas con lesiones occipitales o del cuerpo calloso, ¿no? Simultagnosia. La simultagnosia hace referencia a la incapacidad que tiene una persona para interpretar el significado de un dibujo o un objeto de manera global. Miren qué interesante. O sea, percibir una rosa con todo lo que lleva la rosa, que lleva sus partes, que lleva el tallo, que lleva la flor. Esa parte de la agnosia, miren qué interesante, que hace referencia a todo lo que es el concepto de la incapacidad para percibir el estímulo, ¿no? De manera global. Global. Las personas solamente perciben una parte y no todas, ¿no? Entonces pareciera que hubiese un problema en la síntesis de la integración del objeto. Entonces, la persona solamente mira cuadros aislados y no mira todo como su capacidad. Miren qué interesante. El ejemplo clásico que habíamos conversado era el tema de las gafas, que la persona le preguntan qué es esto y entonces la persona dice, en una imagen, dice que hay un círculo, otro círculo, un palo y una barra transversal y que puede decir que es una bicicleta por asociación, pero cuando en realidad son unas gafas. O si lo acierta, eh, lo hace al azar, ¿no? Por compensación, pero en realidad no lo tiene claro. Aquí hay muchos ejemplos, que es estos, de una silla, una ventana y de los demás objetos que vemos. Por lo general, las alteraciones de la simultagnosia están relacionadas con las áreas de asociación occipital, especialmente el hemisferio derecho, aunque son de mayor gravedad en las lesiones bihemisféricas porque dificultan la integración y la síntesis visoespacial y visoconstructiva, ¿no? Visoespacial y visoconstructiva, ¿no?
Recordemos que el hemisferio izquierdo, que es el dominante del lenguaje, afecta la denominación semántica. Otro fenómeno, la prosopagnosia, ¿no? Este es muy fácil, que fue descrito por Bodamer en el año de 1947 y, por ejemplo, en el caso del señor P, cuando el señor P no podía reconocer a sus estudiantes sino tocándole la cabeza o por la voz, estamos hablando de un caso de prosopagnosia, ¿no? Que es la incapacidad para reconocer eh, los rostros familiares, los más cercanos. Hay otros ejemplos, en el caso del doctor P, que pasan mucho, ¿no? Que pasan mucho. Con la esposa también pasan, con el televisor también pasan algunos fenómenos, y que las personas lo que hacen es compensar a partir de qué, de la voz, de la vestimenta, el tacto, como lo hacían con los estudiantes. Básicamente se debe a lesiones occipitotemporales, ¿no? Comúnmente se producen por una hemorragia en la arteria cerebral posterior o una atrofia o una demencia, ¿no? Aquí vemos algunas figuras, se le puede preguntar qué caras son, ¿no? Vemos algunos famosos que casi todo el mundo podría reconocer. Usted lo puede hacer con personas, figuras colombianas, Jaime Rodríguez, Amparo Grisales, algo que todos conozcamos, Jorge Barón, que son personas que muy difícilmente alguien no conozca, ¿no? Es importante aclarar que la prosopagnosia tiene unas variantes. La más común es la dificultad de reconocer caras, ¿no? Pero hay una variante más grave, que dificultad para reconocer el propio rostro ante el espejo, la zognosia, que es que la persona no reconoce el rostro de los animales, y digamos que la más grave es la dificultad para reconocer logos o marcas que anteriormente conocía. Pueden haber alteraciones en áreas occipitales, eh, área 20-21 de Brodmann, el hipocampo, y que las del hemisferio derecho son más graves que el izquierdo, aunque nuevamente recuerdo, si hay lesión en los dos es mucho más grave. Generalmente uno encuentra la prosopagnosia en presencia de otros trastornos. La agnosia cromática consiste básicamente en la incapacidad que tiene la persona para identificar los colores, a pesar de estar preservados los receptores sensoriales y áreas visuales primarias. No suelen presentarse de manera focal, sino que forma parte de un cuadro neurológico mayor. Si vemos el ejemplo, que aunque sea verde y rojo, la persona lo mire como gris o como negro. Una persona daltónica, yo les recomiendo que no evalúe la agnosia cromática, porque se puede eh, dar resultados equívocos. Puede evaluar las demás modalidades de agnosia. Vamos a encontrar entonces algunas modalidades de las agnosias para los colores, como la cromatoxia, ¿sí? Que tiene su gravedad, el leve, el grave, y encontramos básicamente que las personas eh, se les dice que tienen una ceguera cortical para los colores, porque la persona no puede distinguir o identificar los colores, ¿no? Básicamente. Entonces, aquí hay unas alteraciones, que la leve, está la grave, ¿no? Cuando la leve es cuando se perciben color con menos brillos, menor intensidad, y la grave cuando se perciben solamente tonos grises, ¿no? Está otro fenómeno, que es la hemiacromatoxia, que se puede producir por una lesión en los lóbulos occipitales,
Y básicamente estamos hablando de este fenómeno cuando la persona solamente puede percibir una parte, una parte de su campo visual. Es decir, que si la persona está observando un paisaje, aún no lo percibe de forma con flores, arbolizado, verde, y el otro lo percibe de forma gris, básicamente. Recuerden que al comienzo les hablé de esta agnosia, ¿no? La agnosia cromática, que eh, acá se especifica mejor las características relacionadas con la clasificación y la ordenación de colores, y que los pacientes tienen la incapacidad básicamente de realizar la asociación de forma color o colorear dibujos de modo correcto, ¿no? Por ejemplo, la persona puede colorar un plátano, eh, colorar el dibujo de un plátano con color amarillo, o el tomate con el color rojo, ¿no? Entonces, básicamente no lo hace, no lo hace con los colores así como se espera, ¿no? Entonces no colorea el dibujo del plátano con color amarillo o el tomate con el color rojo, no lo hace. Agnosia para la denominación de colores o anomia para los colores. Consiste en la pérdida de la capacidad para denominar los colores en ausencia de déficit sensorial en el sistema visual que justifique por sí solo el cuadro. El trastorno está causado por lesiones en el lóbulo occipital izquierdo del cuerpo calloso y generalmente hace parte de las afasias. Y básicamente estos pacientes que sí son capaces de dibujar eh, el color amarillo con el plátano o el color verde con el plátano y el color rojo con el tomate, pero el problema es en la denominación. No pueden evocarlo, ¿no? Fracasan en el proceso de evocación. La alexia gnósica, que se conoce como ceguera pura para las palabras o alexia sin agrafia, es que las personas tienen una incapacidad para el reconocimiento de palabras. Entonces la persona tiene dificultades, por ejemplo, para leer frases, para leer palabras, y está orientado por lesiones o se da por lesiones del esplenio y el lóbulo occipital izquierdo. Agnosia para el movimiento, que es muy sencillo, que está orientado a que la persona no es capaz de hacer un rastro visual cuando el objeto está en movimiento. ¿Cómo se evalúan las agnosias visuales? Básicamente se le pide a la persona que reconozca caras, que identifique objetos en movimiento, que denomine algunos colores, que identifique figuras enmascaradas, que identifique dibujos y fotografías de objetos y formas, que identifique objetos reales. Vamos a hablar de la otra modalidad de agnosia, que es la modalidad de las agnosias auditivas. Básicamente, como estamos hablando de las agnosias auditivas, estamos hablando de lesiones del área temporal, de áreas secundarias, ¿no? Que no le permiten reconocer estímulos auditivos. Encontramos aquí la musia o la musia sensorial. Es un déficit adquirido
que afecta la capacidad para reconocimiento de las características de la música como el tono, el ritmo, la melodía. Muchas personas me colocaron en el trabajo que el paciente tenía musia, cuando en realidad el paciente del otro no tenía musia. Recuerden que la musia es que no reconoce el tono o el ritmo o la melodía. O si tenía musia, ¿por qué no la supieron explicar bien? Se da por una alteración básicamente en las áreas 2 y 42, área 22 y 42. La agnosia para los sonidos, que es la incapacidad para identificar significado de los sonidos no verbales, como por ejemplo el canto de un pájaro o el sonido de una alarma. Por lesiones en el área 42-22. La agnosia verbal, que también se conoce como agnosia verbal pura, y es que la persona tiene una incapacidad para comprender o reconocer los estímulos verbales. La persona es capaz de reconocer los sonidos no verbales, pero los sonidos verbales no los da para reconocer. La, Vamos a entrar entonces a la modalidad de las agnosias somatosensoriales o sensitivas o sinestésicas. Encontramos aquí la asterognosia. Básicamente, cuando hablamos de asterognosia, estamos hablando que la persona tiene una incapacidad para reconocer las cualidades físicas de un objeto mediante el tacto, el peso, tamaño, forma, densidad o textura. Lógicamente en ausencia de hipoestesia. Relacionadas con lesiones en el área 5 y 7 y fue descrito por Bernick, ¿no? El autor sugiere que hay dos clases de asterognosia, que es la primaria, que es una agnosia perceptiva, y la asterodesia secundaria o simbólica, que es la que se considera agnosia. La agnosia táctil, que es otra modalidad de asterognosia, donde la persona no puede reconocer los objetos mediante el tacto. La barognosia, donde la persona no reconoce el objeto por, eh, por el peso, ¿no? Por la estimación del peso. Entonces se le coloca el objeto de la mano afectada y no lo reconoce por el peso. La autotopatognosia es que la persona tiene una incapacidad que no le permite reconocer las partes del cuerpo bajo órdenes. Recuerden que esto es bajo órdenes o mediante imitación. Y que la autopatognosia nos sugiere Portellano que está acompañado de problemas en la orientación personal, eh, agnosia digital y desorientación derecha-izquierda. La agnosia digital, que fue definida por Gersman, dice que hay una incapacidad para reconocer, identificar, seleccionar y orientar los dedos de las manos y las del explorador, siendo considerada como una modalidad menor de autopagnosia, ¿no? La agnosia espacial, también llamada eh, como un problema topográfico o planotopocinesia, es que la persona tiene una particularidad en reconocer los lugares familiares o para orientarse en el espacio. Por ejemplo, la persona puede reconocer lugares habituales como casa, calle, pero se puede perder dentro de estos mismos, ¿no? O sea, no le sirve como referencia topográfico. Esta
Agnosia espacial se puede ver por alteraciones en los lóbulos frontales, ¿no? Las agnosias olfatorias que no han sido muy estudiadas porque están en presencia de resfriado común, pólipos nasales, degeneración o lesiones del nervio olfatorio, eh, rinitis, se puede ver también en cuadros histéricos, alergias. Entonces, esto hace que sus estudios sean más difíciles, sean más complicados de estudiar, ¿no? Encontramos entonces que esto está orientado más que todo al procesamiento de información o al conocimiento de la información sensorial, pero de el olfato. Encontramos la anosmia, que es la pérdida temporal o prolongada en la capacidad para identificar olores, no sabores, sino olores. La hiposmia, que es un grado menor de la anosmia, que es disminución de la capacidad olfatoria. La anomia selectiva, que es cuando la persona solamente pierde el olfato en ciertas sustancias, ¿no? Ciertas comidas, ciertos objetos. La hiperomia, que es el aumento en que la persona es capaz de discriminar los olores, que comúnmente no la puede hacer otra persona. Por ejemplo, lo visto en la epilepsia refractaria del lóbulo temporal izquierdo. La parosmia, donde la persona erróneamente percibe olores que no están de acuerdo con la realidad. La cacosmia, que es la sensación del mal olor y es habitualmente en algunos casos de rinitis, sinusitis, pero también algunos pacientes también epilépticos. La anomia sensorial, que la persona no puede discriminar los olores y más que todo se asocia a un proceso de identificación sensorial. Es más, ahí la falla. La agnosia anósmica, que está orientado básicamente para la identificación de olores, a pesar de que está preservada la identificación sensorial de los sistemas periféricos y en el nervio olfatorio, ¿no? Que es el primer par craneano. La agnosia para las enfermedades. Básicamente, cuando hablamos de agnosia para enfermedades, estamos hablando de que hay ausencia de conciencia, la negación de una enfermedad, ya que el sujeto niega que tenga un problema incluso cuando se le presenta el miembro paralizado. Encontramos la nosognosia, que es la ausencia de conocimiento, la negación de una enfermedad, la anosodiaforia, o la bella indiferencia, que es una modalidad de asomatognosia, que la persona tiene una falta de suficiente de conciencia de la enfermedad neurológica, aunque el paciente no llega a negar su existencia. La somatognosia, que se presenta como un trastorno del esquema corporal y donde la persona niega una parte del cuerpo, por ejemplo en el caso de la biplejía o la biparesia también, y se ve también en los síndromes de negligencia. La misoplejía, donde la persona tiene una exacerbación del sentimiento de enfermedad y se caracteriza por respuesta de odio o rechazo hacia el miembro polarizado. Este es muy común en algunos pacientes. La somatoparafrenia, donde la persona de manera distorsionada de la enfermedad que presenta, en este caso neurológica, y
lo que genera es una atribución del miembro lesionado a otra persona, como si no le perteneciera. La analgnosia, que es la incapacidad para la comprensión del dolor, a pesar de que no existe hipoestesia frente a los estímulos dolorosos. Esta patología pues, generalmente está acompañada de otros cuadros de apraxia y afasia, ¿no? Eso ha sido todo por hoy. Dios me lo bendiga a todos.